comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, el libro de los Hechos, en la mayoría de las Biblias, tiene el título tal cual, pues Hechos, o en otras dice Hechos de los Apóstoles. Por causa del autor, por razón del autor, que es Lucas, no está su nombre, digamos, como el autor definido en la introducción, pero a través de la historia que platica en el libro de Hechos, nos damos cuenta que el escritor tenía que haber sido una persona, un testigo, pues, de los viajes de Pablo, y ha sido aceptado desde siempre que es Lucas, el médico, el escritor de este libro. Entonces, por razón del escritor, el libro de Hechos también pudiera llamarse el segundo libro de Lucas, ¿verdad? Entendiendo que el primer libro lo conocemos como el Evangelio de Lucas. Ahorita vamos a ir para allá un poquito. Pero también el libro, sin ningún problema, pudiera llamarse, o tendría que llamarse, creo, Hechos del Espíritu Santo, porque si bien narra cómo los apóstoles y los primeros discípulos están juntos en Jerusalén, esperan al Espíritu, lo reciben y empieza entonces la expansión del Evangelio, y los apóstoles tienen una función, pues sí, relevante, pero realmente el centro del libro, la persona que es el centro del libro, es el Espíritu Santo. Y aquí en los primeros 5 versículos que acabo de leer, ya lo mencionó 3 veces al Espíritu Santo. Entonces, 2 veces, ¿verdad? 2 veces aquí en el 5 y luego en el 8 es la tercera vez. En los primeros 8 versículos menciona al Espíritu Santo 3 veces. Y entendemos que entonces el libro contiene la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Esa es la primera cosa para notar, pues, ¿verdad? Pudiera llamarse el libro de Hechos, o el libro de Hechos de los Apóstoles, o la segunda carta de Lucas, o el segundo libro de Lucas, pero pienso que el nombre más adecuado, quizá para el estudio y para el entendimiento del contenido, pudiera ser Hechos del Espíritu Santo. Y luego, acerca del autor, bueno, el libro fue escrito por ahí del año 60 y algo, 61 a 68 por ahí. Y el escritor Lucas también se le conoce como el médico amado. Pablo se refiere a él ahí en Colosenses. Si quieren, vamos a ver en Colosenses, en el capítulo 4. Colosenses 4. En el versículo 14, cuando Pablo está terminando esta carta y está con los saludos. ¿Alguien lea el 4:14, por favor? Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ajá. Ahí Pablo desde Roma escribe estas cartas que son Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Y entendemos que Lucas está con Pablo
y manda saludos. Lucas manda saludos a la iglesia y Pablo se refiere a Lucas como el médico amado. Entonces entendemos que pues Lucas era un médico, una persona profesionista, ¿cómo se llama? Una profesión muy, muy particular. También por eso autores mencionan que el libro de Lucas, el Evangelio, hace muchas menciones o hace más menciones respecto a las enfermedades o a los enfermos y a las sanidades, o cuando Jesús sanó enfermos, pues porque es un tema que a Lucas le atrae, pues es algo que le llama, que conoce, y particularmente escribe algunas notas respecto a eso. Entonces es el médico amado que acompaña a Pablo, y también Lucas es el único gentil que escribe libros. Todos los demás escritos del Nuevo Testamento entendemos que son judíos, y Lucas es el único que no es judío, que tiene pues 2 libros en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver en el libro de Lucas, alguien que lea Lucas 1 del 1 al 4, por favor. Lucas 1 del 1 al 4. ¿Quién lo lee para todos, por favor? ¿Lo leo, Rafa? Sí, Víctor, por favor. Lucas 1 del 1 al 4. Es, ya me había equivocado de evangelista. Lucas 1 del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias. Nadie sabe con certeza quién era Teófilo, pero se refiere ahí como excelentísimo Teófilo, quizá teniendo una atención particular por su linaje o su posición. Y entendemos que Teófilo fue una persona que conoció la verdad, conoció acerca de Jesucristo, y me llama la atención aquí que Lucas le dice a Teófilo que muchos han tratado de poner en orden la historia. Entonces, cuando muchos le meten la mano, por decir, a tratar de explicar algo, es probable que algunas historias no concuerden, ¿verdad? O que de repente haya detalles que por falta de información o por suposiciones se escriban mal, pues. Entonces parece que Lucas tiene esta carga, pues, o este deseo de que todo lo que se escribe, dice, la historia son cosas ciertísimas y muchos han tratado de explicarlas. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esa frase es muy importante porque nos habla del afán, no el afán, pero más bien el deseo de Lucas de que la información que se transmite, ¿verdad? O, sí, la información que se transmite o que se escribe tenga una fuente original y sea certero, pues sea cierto. Entonces él investiga. ¿Se acuerdan que en Romanos, ahora que estudiamos, en el capítulo 12 mencionan los dones espirituales, ¿verdad? Y hay un don que es el don de enseñanza. Me parece que Lucas es impulsado por el Espíritu Santo con esa capacidad de enseñar, de escribir, de decir la verdad con exactitud o con precisión, y para eso tiene que pasar tiempo estudiando, investigando.
Entonces, Lucas, si se notan ahí en el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 39, hay cosas acerca del nacimiento de Jesús que solamente son explicadas aquí en Lucas. Bueno, desde el versículo 1:26, el título dice Anuncio del nacimiento de Jesús y habla del ángel Gabriel que se presentó con María, y luego a partir del versículo 39 dice: María fue deprisa a la ciudad a una ciudad de Judá y saludó a Elizabeth, que era su pariente, y las dos estaban esperando bebé. Elizabeth, madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Y después en el capítulo 2 menciona el nacimiento de Jesús, y hay algunos datos históricos. Por ejemplo, dice en el 2:1, se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y fueron a Ciudad de David. Fue empadronado en el 2:5, dice, con María, su mujer. Y después se cumplían los días del adumbramiento. Y luego esa historia de los ángeles y los pastores. El punto es que Lucas escribe cosas que nadie más pudo haber sabido. La visita de María y que el bebé de Elizabeth brinca en el vientre de María, pues, ¿verdad? Rafa, Cuando se saludan. Eso se cortó. Esos detalles. Sí. Perdón. Lucas. ¿Ya está mejor o todavía no? El punto es que Lucas, pero hasta María ese pedacito no sé yo. Bueno, a ver si no se corta otra vez. En el Lucas 1:44 dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso lo dice Elizabeth, ¿verdad? Cuando saludan las primas María y Elizabeth, y el bebé de Elizabeth brinca en su vientre. Entonces, ¿cómo es posible que Lucas sabe estos detalles? Pues que nadie más platica, no los encontramos en otro libro. Entonces, deducimos o entendemos que Lucas, en su deseo de tener la verdad y la información desde su origen, tuvo que haber preguntado a las personas que participan en todas sus historias, ¿sí? Esto no creo que... Hay unas cosas que son enseñados. Lucas fue enseñado por los apóstoles respecto a muchas cosas, pero hay otras cosas que él mismo se sentó con los participantes, pues él fue testigo de muchas otras cosas. Entonces, esta es una parte interesante respecto al escritor, ¿verdad? Que dice: y investiga diligentemente todas las cosas desde su origen y las escribe. Luego regresamos entonces a Hechos en el capítulo 1, y parecería entonces que Lucas retoma el tema de las cosas que escribió acerca de Jesús. Y Hechos 1 dice, es decir, el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Digamos que comienza con el nacimiento y las cosas que Jesús hizo y enseñó, y termina su primer libro cuando Jesús asciende. Y regresamos a Lucas en el capítulo en el capítulo 24. Alguien que lea el versículo
49. Lucas 24, 49, por favor. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. Gracias, Juanjo. Con esto termina, digamos, o va terminando el libro de Lucas, mencionando la promesa del Espíritu Santo, y Jesús les dice a sus apóstoles, les voy a enviar la promesa de mi Padre, ustedes quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso me gusta cómo se refiere a la venida del Espíritu Santo con esa frase, ser investidos de poder desde lo alto. Eso habla acerca del origen del Espíritu y el impacto que va a hacer en los creyentes, ¿verdad? Entonces aquí termina Lucas su primer tratado y es donde retoma el segundo tratado o el segundo libro que conocemos como Hechos. Lucas es usado por Dios como un historiador. Lucas historiador. No solamente es acompañante de Pablo en sus viajes misioneros, es compañero de Pablo, pero también le podemos conocer como un historiador importante. Hay historiadores buenos, pues, y que son relevantes en la historia de la humanidad. Hay uno que se le conoce como el padre de la historia, que es Herodoto. Herodoto nació ahí por el año 480 antes de Cristo, y él, como testigo, narra o empieza a escribir la historia entre las batallas entre Grecia y Persia. Grecia y Persia. Y de hecho, muchas de las cosas que Herodoto escribe concuerdan con la historia bíblica, allá de Daniel y de el rey Darío y Jerjes. Entonces, Herodoto es un historiador importante, reconocido, griego, que platica esas historias ahí entre los griegos y los persas. Ese es un historiador importante. Pues otro historiador también conocido es ¿cómo se llama? Flavio, ¿verdad? Josefo. También que Josefo estuvo presente durante las conquistas o la conquista de los romanos a Jerusalén, o la destrucción de Jerusalén, o la toma de Jerusalén. Entonces Josefo escribe en sus libros en las guerras de los judíos también cosas muy interesantes, él como testigo. Y estaba leyendo también un poquito acerca de Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la conquista, él era parte de los conquistadores, pues, que venían a América o ahí al Caribe primero y después llegan a Yucatán y escriben lo que ven, pues. Entonces Lucas creo que es de la talla de grandes historiadores en el mundo, pues, y Dios lo usa para que quede este testimonio acerca de las cosas que Jesús enseñó o lo hizo, enseñó, y después de su resurrección, y ahora en el libro de Hechos del nacimiento de la iglesia, o lo que llamamos la iglesia, conocemos como la iglesia. La iglesia nace por el Espíritu Santo que viene, se predica, ¿verdad? Y hay una gran oposición a esa predicación de Jesucristo, pero también entonces el libro de Hechos narra la expansión del Evangelio, la expansión del Evangelio. Entonces también podríamos decir que el libro de los Hechos, de todas estas cosas que narra, es como si fuera una
pues yo pienso como una caja, piensen en el libro de Hechos como una caja, ¿verdad? Y en esa caja están contenidas todas las cartas de Pablo. Dentro del libro de los Hechos, ahí están contenidas todas las cartas de Pablo. Y entonces metemos en el libro de los Hechos todo lo que es el contenido de las cartas y los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario, alguno de ustedes. ¿Preguntas o comentarios? Entonces el libro fue escrito por Lucas, ¿cierto? El libro de los Hechos. Sí, Lucas, el médico Lucas. El médico Lucas, ok. Sí, y de hecho van a ir viendo cómo en la narración del libro, en la observación de algunos pasajes, Lucas se incluye, ¿sí? Haz de cuenta que Lucas escribe y dice, y fueron, y llegaron, y de repente en la narración dice, y llegamos, y fuimos, y vimos, ¿sí? Eso es muy interesante porque Lucas andaba ahí con Pablo en sus viajes, pues. Bueno, entonces en el versículo 3 de Hechos 1:3 es muy importante este texto también porque dice, hablando acerca de los mandamientos de Jesucristo hacia sus apóstoles, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Esto para Lucas, que es pues tiene este corazón de historiador y de investigar diligentemente, esa diligencia para investigar le impide a Lucas escribir cosas que no son ciertas, ¿verdad? Pienso que si Lucas tiene dudas de que lo que está o que lo que está por escribir no tiene certeza con testigos, ¿verdad? Entonces Lucas no lo escribe. Creo que ese es el valor de lo que Lucas está escribiendo, porque el tema de la resurrección es muy sensible, ¿verdad? Porque acuérdense que los romanos y ahí los judíos acordaron pues decir mentira, pues le pagaron a unos testigos para que dijeran que se habían robado el cuerpo, ¿verdad? Que los discípulos habían venido en la noche para robarse el cuerpo. Entonces, esta información o esta mala información o estos falsos testigos son vencidos pues por la veracidad de los testigos que Lucas está mencionando. Estas pruebas indubitables, o sea, no hay duda de que no haya sucedido, ¿verdad? No hay duda, esto sucedió, es historia real, y vemos cómo Jesús se apareció a más de 500 hermanos, ¿no? Dice al mismo tiempo. No nos vamos a meter ahorita en eso, pero Jesús resucitado no se le aparece nada más a una persona por ahí de repente, y esa persona llega con los discípulos y les dice, he visto al Señor resucitado, Él es Dios, está vivo y lo vi resucitar, ¿verdad? ¿Y quién más estuvo contigo? No, pues nadie más, solo estaba yo. Ese tipo de eventos sin testigos son de origen dudoso, ¿verdad? Entonces, Jesús se apareció a mucha gente al mismo tiempo, a los 12 discípulos estando en una casa, a las mujeres, a los discípulos, a los apóstoles, de tal manera que hay tantos testigos y tanta evidencia de que Jesucristo está vivo y de que ascendió,
dice que son muchas pruebas indubitables. Esto es relevante para la veracidad de la escritura, ¿sí? La resurrección no es un cuento, no es la historia que platica alguien, como Juan Diego, que ve una aparición y nadie estuvo con él, ve una visión o tiene una visión y va y lo platica y todo el mundo le cree porque una persona dice que vio algo. Eso es muy dudoso que haya sucedido porque no hay testigos, ¿verdad? Bueno, y luego dice el versículo 4, 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen. Eso es lo que ya leímos allá, similar a lo que leímos en Lucas 24, sino que esperasen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Allá en Lucas usa la palabra investidos con poder de lo alto, y aquí usa la palabra bautizados o identificados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego el versículo 8, le preguntan a Jesús si restaurará el reino de Israel en este tiempo, y les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Alguien lea el 8, por favor? Hechos 1:8. Lo leo, Rafa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, gracias. Bueno, ese versículo es uno de los versículos claves, pues, o sea, reconocido como los claves, porque nos traza cuál va a ser el contenido del libro, ¿verdad? El contenido del libro. El Espíritu Santo viene sobre los creyentes y dice: me serán testigos. Ellos van a hablar de lo que vieron, ¿verdad? No van a hablar de algo que les platicaron o algo sobre lo cual hay dudas, sino van a hablar de algo que ellos vieron con sus propios ojos y van a ser testigos. Y luego menciona esas regiones, pues, por las que el Evangelio es la expansión y lo platica en ese orden de la carta. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, que es donde están en ese momento, en Judea, que es la región del sur de Israel, en Samaria, que es esta ciudad, ¿cómo se llama? Allá en la costa, o esta región en la costa, que también la ciudad así se llama, donde había una mezcla de judíos y gentiles, ¿verdad? Y ahí es historia del samaritano, y que la samaritana, quiero decir que no eran despreciados, eran desechados esos, porque era una mezcla de judíos con gentiles. Eso sucedió años atrás. Y luego dice: y hasta lo último de la tierra. Entonces, con ese versículo clave traza la línea del contenido de la carta. En ese orden se va a ir expandiendo el Evangelio. Ahí, Bueno, quisiera comentar dos cosas. En la pregunta de los apóstoles, en el versículo 6, todavía, bueno, pienso que todavía no les caía el 20, pues, porque le preguntan que estaban esperando una liberación del pueblo de Israel de la opresión de los romanos, ¿no? Entonces no sé si sea en ese sentido de que se iba a restaurar todavía, pero todavía, o sea, todavía ellos, pues. Y la segunda cosa que quisiera mencionar es que Judea y Samaria, bueno, Samaria más bien era donde se había establecido cuando se separaron los reinos, estaba
el reino del sur y el norte, ¿no? Samaria era la capital ahí de Del Israel. norte. Ahí de donde estaba el rey Jeroboam, ¿no? Roboam se fue, Sí, estaba en Judea y Jeroboam en Samaria. en el norte, sí. Sí, exacto. Fue la capital del reino del norte, del reino de Israel, cuando se dividieron después de Salomón. ¿Verdad? El reino se rompió desde ese tiempo, exacto. Bueno. Hay otra cosa interesante aquí. En el versículo 9 también menciona que los mismos apóstoles son testigos de la ascensión y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el estilo de la ascensión, y hay varias cosas interesantes que y vamos que Juan Rafa, se está escuchando cortado. No sé si sea yo nada más estamos o todos lo escuchan cortado. Okay. Todos lo escuchan. Bueno, lo que decía entonces es que por la presencia del Espíritu Santo, Pedro y Juan ahora son el primer equipo, digamos, usado por el Espíritu para predicar acerca de Jesús. Y no vemos eso en los evangelios, no vemos a Pedro y Juan unidos ni juntos, aunque tenían la misma profesión. Les decía que si buscan en los 4 evangelios algún diálogo entre Pedro y Juan, no lo van a encontrar. ¿Sí? No hay señal de que hayan sido muy cercanos, pues, y parece que hay textos que muestran como que lo contrario, como que son oponentes o como son competidores, ¿verdad? Pedro y Juan eran de la misma profesión, cada uno con su equipo, con su hermano, por decir, Pedro y Andrés tenían su empresa de pescadores, y Juan y Santiago también tenían su propio negocio de pescadores, y no los vemos a los dos siendo amigos. Eso no lo vemos en ningún momento, ni por el diálogo. La única señal que vemos es cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena, cuando Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Pedro le hace una seña a Juan, no sé cómo pues, pero le hace una seña para que le pregunte a Jesús quién es. Pedro le hace una seña a Juan para que le pregunte quién es. Eso es el único, ¿cómo se llama? La única comunicación que vemos entre ellos dos. Y luego los dos los vemos corriendo hacia la tumba cuando Jesús resucitó. Entonces, parece que no son tan amigos, pues, a pesar de que están juntos como discípulos de Jesús, pero no los vemos unidos. Y aquí en Hechos los vemos unidos, porque el Espíritu Santo en sus vidas
les transforma y les usa para una causa mayor. Hay una causa mayor que justamente es esto que menciona Víctor, que la causa de esta predicación no es la restauración del reino de Israel. El sumo sacerdote y los fariseos ven a Jesús como un revolucionario más, un alborotador, pues, que tiene sus seguidores y que tiene estas características que buscan rebelarse contra los romanos y que el reino de Israel sea restaurado. Entonces, ahí es donde hay este diálogo también mencionado en Hechos, que, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue su nombre ahorita. El que dice, si esta obra es de los hombres, se acabará como los demás. Gamaliel, ¿verdad? Era Gamaliel. Gamaliel dice, y ya surgió y surgió y surgió el otro, y se murieron y los movimientos se acabaron, ¿verdad? Las revoluciones se acabaron. Dice, pero si este movimiento o esto que está sucediendo es de Dios, no lo puedes detener. Entonces, esa es la causa mayor que está uniendo a Pedro y a Juan, es la predicación del Evangelio. Y eso es lo que vemos ahí en el libro de Hechos. Entonces, los primeros capítulos, hasta el capítulo 6, por ahí, 5, 6, parece que se centran en la persona de Pedro y Juan, pero la persona de Pedro, el nombre de Pedro es mencionado más que ninguno. Y luego está la historia de Esteban, como un eslabón también, la historia de Esteban, para presentar o para introducir a Saulo. Y luego de ahí del capítulo 8 y 9, que es Pablo o Saulo como perseguidor, y luego Pablo con su conversión. La persona relevante del libro ahora es la persona de Pablo. También se menciona a Pedro y a otros, pero son parece que estas etapas de la predicación va a ser en Jerusalén y Pedro es la persona relevante en Judea, y después Samaria también Pedro, y luego hasta lo último de la tierra, y ahí es donde Pablo toma, por decir, la bandera del Evangelio. Entonces Pedro va a los judíos, se queda en Jerusalén, y Pablo va hacia los gentiles, y en sus viajes misioneros eventualmente llega hasta Roma, predicando el Evangelio. Bueno, también en el libro, quizá, no quizá, sino vamos a contestar la pregunta que algunos han de tener, es ¿qué pasa con el hablar en lenguas? ¿Sí? ¿O qué son estas lenguas que vamos a ver en el capítulo 2? Son la señal, y digo la señal, de la presencia del Espíritu Santo en una persona, en nuestros tiempos también. ¿Qué pasa con el hablar en lenguas? ¿Por qué se dio? O sea, ¿qué es? ¿Por qué se dio? ¿Es una evidencia en nuestros tiempos de la presencia del Espíritu Santo? Esas preguntas las vamos a contestar al estudiar el libro de los Hechos. Muy bien, ¿algún otro comentario o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, esta sección que sigue, del versículo 12 al 26, es ¿cómo se llama? Bueno, vamos a leerlo. Dice del 12 al... Primero del 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, que es el de la última cena, ¿verdad? Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí se mencionan a 11 varones, 11 discípulos, y dice que moraban ahí. Entonces, ese aposento alto, al parecer, no solamente fue el lugar donde tuvieron la última cena, pero después de estos días de la resurrección y la espera, ya era la morada. Por lo menos parece que habían estado ahí ya más permanentemente en ese lugar. Y dice en el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean esta parte interesante, es que no solamente están los 11 apóstoles, dice las mujeres, entre ellas María Magdalena y otras que también son mencionadas allá en los evangelios. Dice María, la madre de Jesús, ahí está presente, y sus hermanos, los hermanos de Jesús. Entre ellos está Santiago, ¿verdad? Santiago, que estamos estudiando los domingos. Santiago, el medio hermano de Jesús, y seguramente también Judas, el otro medio hermano de Jesús, que ahora habían creído cuando antes no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora ya son creyentes y están con ellos. Y dicen, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, esta es una de las notas aquí para subrayar, que es quiénes estaban presentes, cuántos eran y dónde estaban. Y luego esta parte de elegir al sucesor de Judas para completar el número 12 de los apóstoles, yo no sé si es algo que ellos tenían que haber hecho o no. O sea, no sé si es algo que lo tenían que haber hecho, no lo sé, pues. Y el método también, no sé si era el que tenían que haber elegido, pero echan suertes, ¿verdad? De acuerdo a la costumbre de los judíos. Pedro menciona el texto que está en Salmos, en el versículo 20. Dice, y tome otro su oficio, ¿verdad? Toman este texto de Salmo para tomar acción y entonces elegir a un sustituto de Judas. Les digo, no sé, digo, está escrito, ahí lo menciona, así lo hicieron. No sé si debieron haberlo hecho o no, o sea, no lo sé. Dice el versículo 26, 1:26, le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. No se menciona más acerca de Matías, pero está ahí pues contado. Y no sé si han escuchado también ahora el tema de los apóstoles, pues los apóstoles actuales o modernos. Hay varios, pues ahora hay muchas información acerca de pastores o varones o líderes de iglesias que se llaman o se les llaman apóstoles. Pero las características de estos 12 son que tenían que haber sido testigos de la resurrección, o sea, haber andado con Jesús, ser testigos de la resurrección, y haber sido enviados por Jesucristo mismo. Entonces, Matías no fue enviado por Jesucristo en persona y aún así es incluido entre estos 12.
y lo que ahora son apóstoles, creo que es más bien es un engaño, pues, los que se autodenominan apóstoles como para tener un rango más alto y hacerse ungidos o con mayor autoridad, o decir que son los padres espirituales, o para tener mayor autoridad sobre los creyentes. Pero creo que no debiesen existir, no existen apóstoles más que los que existieron en tiempo de Jesús y en tiempo de los Hechos. Bueno, vamos un poquito más adelante, entonces meternos en el capítulo 2, donde continúa con cosas muy interesantes. Sí, Vic. Apóstolo, que significa enviado, ¿no? Pero en el versículo 21 y 22 están las cualidades o características necesarias para ser considerado apóstol, ¿no? Que es Sí, ¿lo quieres leer? ¿Quieres leerlo? Sí, por favor. Sí, dice, versículo 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ajá. Matías fue testigo de su resurrección, aunque no fue enviado en persona por Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál versículo es el que leíste, tocayo? 21 y 22 de ahí del 1, es la descripción, o sea, es necesario... Ok, gracias. Ajá. Fueron 12 los seleccionados por el Señor, pero había más discípulos que lo seguían, entonces Sí. otras personas vieron esto. Gracias. Bueno, yo creo que la próxima semana podemos hablar un poquito más de esto, pero en el 2.1 dice, cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, este es el hecho conocido, pues. Una primera cosa es el tema de la fiesta Pentecostés, ¿verdad? Encontramos que esta fiesta de los primeros frutos, la próxima semana les puedo presentar un gráfico que tengo ahí de las fiestas más importantes de los judíos. Pues la más relevante es la Pascua, y esta era otra fiesta, el Pentecostés. Todas estas fiestas de los judíos establecidas en el Antiguo Testamento, ahí en Levítico tenemos esta fiesta, lo podemos ver ahorita, son una anticipación de los hechos que están ocurriendo, ¿verdad? Por decir, la Pascua es el sacrificio del cordero y el derramamiento de la sangre. Es una anticipación de la muerte de Jesucristo. Entonces, no es ninguna casualidad, por supuesto, que Jesús haya muerto en el día de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? No fue casualidad, sino esa es la razón de la Pascua, es la muerte de Jesucristo. Y entonces, que el Espíritu Santo haya venido en el día de Pentecostés tampoco es casualidad. Justamente es una evidencia, o sea, la fiesta es una anticipación de este hecho, que es la venida del Espíritu Santo como los primeros frutos. Mira, alguien que lea Levítico 23:13, por favor. Levítico 23:13 para ir concluyendo el día de hoy. Su ofrenda será 2 décimas, Levítico 23:13, ¿verdad? A ver, déjame revisar si es. Sí, creo que sí. A ver si quieres leer ahí adelante. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo.
y su libación será de vino, la cuarta parte de onín. Dice en el 15, dice, y contaréis desde el día de la... Ese es el 15, perdóname, sí. Y contaréis desde A ver. que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí está. Ese es después de la Pascua. Se van a contar 7 semanas. Y en el 16, lo lesbic. Dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esa es otra de las fiestas solemnes, o es la fiesta solemne que sigue de la Pascua, y es la fiesta conocida como el Pentecostés. 50 días después ofrecerán el nuevo grano a Jehová. También se le conoce como la fiesta de los nuevos frutos o de los primeros frutos, y es una anticipación de la venida del Espíritu Santo. Entonces no es casualidad que en el día de la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesucristo, viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el primer fruto en la vida de los apóstoles, de los 120 que están ahí reunidos. Yo creo que la próxima semana podemos seguir hablando de esto. Y dice el 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver otro versículo en Reyes la próxima semana, también interesante. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El 6, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, la primera cosa importante respecto a esto que conocemos como el hablar en lenguas, que sucede aquí, resulta que esas lenguas son propiamente idiomas. Es comunicación articulada, pues es comunicación que alguien puede escuchar y entender, ¿sí? Y en el versículo 10, 11 y 12 menciona que hay personas de por lo menos 15 orígenes diferentes. En el 8 dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y habla ahí de partos, medos, elamitas, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, romanos, cretenses, árabes. En el 11 está el contenido de esa comunicación. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, son dos cosas muy importantes a anotar. Uno, que son lenguas, son idiomas, ¿verdad? Que otros pueden entender. Son muchas lenguas, son muchos idiomas que están hablando los apóstoles, que otros entienden, y el contenido de las lenguas, ¿verdad? No es algo, ¿cómo se llama? Es algo importante. El contenido del mensaje es las maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces podemos entender que las maravillas de Dios tiene que ser la obra de redención de Jesucristo. Eso es lo que ellos empiezan a hablar, pues. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algún comentario? Sí, o sea, no son balbuceos que nadie entiende. Sí, no son balbuceos o palabras que nadie entiende, sino son idiomas articulados, comunicación, y que el mensaje o el contenido de esos idiomas es las maravillas de Dios. Bueno, si no tienen preguntas o comentarios, aquí podemos detenernos por el día de hoy.